Muchísimas bendiciones del Señor. Para mí el día de hoy es día de estar agradecida con el Señor por permitirme compartir este podcast Operación Jeremías, nuestra tercera entrega en diferentes sesiones con cada pastor, a alguien a quien nuestra iglesia ama de manera, usted no puede imaginarse, es nuestro pastor preferido para cada aniversario. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del pastor Magdiel Taveras, un hombre al que Dios le ha permitido tener una experiencia muy similar como la que Dios le permitió tener al profeta Jeremías al decirle baja a la casa del alfarero. Nosotros lo conocemos como el pastor del alfarero, o sea, es un hombre que cuando lo llevas a tu congregación no hay manera de que Dios no te hable a través de él. Todo su ser emana la presencia del Señor, emana al Señor. Y su trabajo en el Señor es justamente llevarnos a comprender un poco cómo Dios trabaja con estas vasijas a la que muchas veces tiene que romper aún en sus propias manos. Entonces, hoy yo le doy la bienvenida formalmente a Pastor Magdiel. Pastor, háblenos un momentito. Kenia, qué alegría, qué No, gozo, qué para mí, privilegio. Me siento honrado, muy bendecido. Mi corazón está henchido de gozo y de alegría de poder tener este tiempo así, ¿verdad? De poder aparte de nuestras conversaciones y darnos testimonios y edificarnos en la fe el uno al otro, poder compartir con tantas personas que amamos. Antes de comenzar este programa hablábamos de la necesidad la imperiosa necesidad, ¿verdad? De poder compartir la gracia de Dios, la gracia de Dios en nosotros. hay que volver a ser como Pablo, o sea, hay que entender ese mensaje tan claro de Pablo de la unidad del cuerpo de Cristo, el amor entre los santos, porque sin eso nosotros vamos a estar experimentando muchas debilidades y no de esa debilidad que Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cosas que son innecesarias, porque para eso el cuerpo de Cristo existe. Sí. Por eso Dios permite que su cuerpo en la tierra sea tan constantemente movido a caminar de dos en dos. Así La es. soledad no fue hecho para el cuerpo de Cristo. Jesús pudo haberse simbolizado en muchas cosas. Sí. Él pudo haberse hecho símbolo de quién sabe de qué. Sin embargo, él llama a la iglesia su cuerpo. O sea, él no, fíjate qué nombre le puso. Y cuando Pablo habló del cuerpo de Cristo, hablaba de los miembros, no todos son ojos, no todos son manos. Qué simbolismo que nos habla al día de hoy. O sea, Sí. entender que la uña es nada sin el dedo y el dedo no funciona sin la mano y la mano no hace su trabajo sin el antebrazo. Así es. Y eso es para mí la familia del pastor Magdiel Taveras. Qué Entonces, bello, en el qué día de lindo. hoy vamos a entrar en materia porque hay mucha gente, pastor, que necesita encontrarse con el alfarero. Hay mucha gente que está resistiendo a esa obra que nadie conoce, nadie sabe, pero que la necesita y la requiere. Estamos en la era de la apariencia. Estamos en la era donde a las personas les interesa la fotografía, la pose. Hay personas que llegan a un lugar y no disfrutan el lugar, sino que tiran foto del lugar, no experimentan y desconocen que eso responde a una condición interna que hay que comenzar a mirar. Hay mucha ausencia de conocimiento en base a lo que a mí realmente me pasa. Estamos viviendo tan rápido y no entendemos quizás lo que Jeremías 18 nos está diciendo. Así que yo quiero primero y antes que todo, no solamente darte la bienvenida, sino antes de entrar en materia para hablar del alfarero, de cuando Dios nos rompe, de los procesos, señores, con la que la arena, la arcilla, la búsqueda y todo eso. Si usted en este momento nos está mirando, vaya y busque café o jugo o té, lo que sea, y siéntese a escuchar cuál es la forma en la que el alfarero muchas veces completa su buena obra, que es usted, aunque en este momento usted no lo pueda creer. Uy, sí, Así que, pastor, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo fue que Dios te ¿Qué? llevó a lidiar, a bregar, a trabajar con alfarería? Porque tú eres alfarero de profesión, ¿verdad? Profesión, sí. Yo era un joven, bueno, vengo de una familia cristiana, mi padre fue pastor muchos años. Te cayó el ministerio, a ti fue, Ajá, ¡buf!, te lo pusieron. mira,
tengo una tan gratas, tan gratas experiencias, porque no fue así. La verdad fue que Dios tuvo que lidiar conmigo. Yo soy el menor de mis hermanos varones Y todos son pastores. y todos son pastores. Pero mis hermanos se portaban así, más recto, bien derechito, quizá por mi temperamento, como tan sociable, qué sé yo, como que era más, ¿verdad? Y como que no entraba así como a esa, a esa formalidad de ellos, ¿verdad? Y entonces, eh, No an- calificabas. antes, No, eso no se aguantaba en el tiempo de antes. Y más en la no, en romana, la esa gente con romana. esa asamblea, ay, no, 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 no. y ya tú sabes, No, no por todo calificable. me ganaba una disciplina pública. Tú eras el de la iglesia, de que tú eras a quien exponían en la iglesia, de que 3 meses, 4 meses, así. Bueno, pero no obstante, el amor, el temor de Dios fue sembrado en mi vida. Y casualmente a mi papá le hablaron de la escuela de Chabón, de Altos de Chabón, que estaba empezando, dando pininos, la escuela que hoy es la escuela de diseño. Entonces ellos abrieron unos cursos de arte. Hay tapicería, ah, macramé, ¿no? sí, y cuestiones de gráficas, joyerías. Y había uno entonces de alfarería. Entonces, mi papá me dijo, mira, me han hablado de unos cursos, vamos a ver. Cuando yo llegué al taller de alfarería, A la casa del alfarero a la llegaste. casa del alfarero, que yo vi aquel joven artista, era un joven americano, Mark Burton se llama, un muchacho de 22 años, pero con un arte para levantar ese barro y convertirlo en una pieza. ¿Cuánta gente en este momento se sientan así? Ah, Peor que un barro. que O sea, un hay muchas barro. personas en este momento, pastor, lidiando con su oscuridad, con muchas, muchas situaciones internas. Ayer Ajá. una joven me decía, yo quiero agradar a Dios, yo necesito agradar a Dios, pero yo no sé cómo lograrlo. Y me Oh, canso y me caigo y lo que prefiero es a veces irme porque la vergüenza de luego no me deja. O ajá. sea, hay mucha gente en este momento que necesita entender por qué Dios se presenta como el alfarero. Oh, sí, no, definitivamente es una de las figuras. La palabra de Dios es tan rica y presenta a Dios de tantas maneras. Hubieron hombres que Dios como que se revelaba de acuerdo a como a lo que ellos podían entender. A David se le revela como el pastor de Israel. Y David escribió, Jehová es mi pastor, porque él conocía el oficio. Y quizás Jeremías conocía el oficio del alfarero, por eso lo manda, vete a la casa del alfarero. Parecía que Jeremías, pastor, Ajá. no entendía bien el mensaje que tenía que comunicar y necesitaba algo que le hablara con una propiedad, con una claridad, para que él pudiera entender que el mensaje que daba tenía que tener evidencia y vivencia en él. En el capítulo 18, pastor, el Señor comienza a hablarle a Jeremías y le dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y yo te voy a hablar allí. Uf, Comencemos por ahí, pastor. sí. Cuando el alfarero entra al taller, ¿qué es lo que ve? Cuando, cuando el alfarero o la persona entra al taller del alfarero, eh, es un lugar básicamente humilde, lleno de polvo, lleno de barro. eh, ¿Y con, dónde se consigue ese barro? Se consigue en las, en el Valle de las Montañas. Es una arcilla que viene rodando de las montañas Mm. y pasa por diferentes procesos como de lavado y entonces eso que va bajando, toda ese material que va bajando y se va como lavando hasta que se asienta en el valle. Y es Eh, ahí donde se toma la de ahí que arcilla se para toma, llevarla al taller. ahí que se toma la arcilla para llevarse al taller. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, en el este de donde somos, no hay buen barro. Ay, Señor, gracias ¿Por, que yo no soy de allá. Aleluya. ¿Por qué? Si Porque me está oyen muy los de allá, cerca del mar. del mar.
Entonces está ligada con la cal, Con sal, con sal, con un tipo de arcilla muy, muy, muy muy, árida, ¿no? muy árida, muy salobre. Entonces la cal es caliche, lo que le llamamos caliche. Y el caliche, aunque tiene plasticidad, no resiste el fuego. Vaya Mira, anotando. eso es una- No, vaya anotando. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Vas al taller del alfarero y yo te voy a hablar allí. Ajá, Así que hice lo que él me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. en el Pero torno. la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Oh, Esta es la manera introductoria en la que Dios a Jeremías le explica sí. lo que va a hacer con el pueblo. ¿Cómo tú le transmites a las personas, pastor, que están en este momento justamente con la sensación que tú acabas de decir? Vienen rodando experiencia tras experiencia, dolor tras dolor, defraudo tras defraudo, decepción tras decepción, chocan por aquí, chocan por allá y se sienten que llegaron a un lugar, pero todavía están en un sitio donde le están dando vuelta y no entienden para qué. Ujú, Porque entre la arcilla y el alfarero hay una gran distancia realmente. mm, La arcilla no puede entrarse a la mente del alfarero para decir y entender esto es lo que está haciendo. exacto. Muchos de nosotros tenemos un gran problema cuando Dios está trabajando en nuestra vida y no entendemos lo que Dios está haciendo. Sí, La gran mayoría de personas se desespera porque no confía plenamente en que Dios sabe lo que está haciendo. cierto. Lo podemos decir de boca, pero hay una cosa que se llama la convicción. Ujú, Y cuando no tenemos convicción de que Dios sabe lo que está haciendo y lo que vamos es chocando por la vida, golpeándonos entre uno y otro, mirando a uno, siendo rechazados por otro, menospreciados por otro, sintiéndonos frustrados, enojados, molestos, que son las emociones ajá, con la que el alfarero, me parece a mí, realmente trabaja, ujú, porque a ujú, veces vemos a Dios y no lo traemos a la realidad de nuestra vida, ajá, no lo traemos a lo profundo. Mira que Dios le dice a Jeremías, desciende. ajá, O sea, ajá. él no le dije, ve y Ve, sube a la casa del sube, alfarero. Él le dijo, exacto. vete y desciende. Que habla de O humildad, sea, el alfarero lo primero que de... hace es que desciende a la parte más baja donde está el Sí, barro de nuestra vida para sí. trabajar. Háblenos de eso, pastor. Como Jesús que dice que descendió al Jordán. O sea, cuando Jesús decide bautizarse, estaba descendiendo a humillarse, a ser bautizado por ese hombre que estaba allí voceando y gritando, bautizando los Que peces. no quería, dicho sea de paso, ser bautizado o sea, Juan no quería. Juan quería ser bautizado por Sí, Jesús sí, y no sí, viceversa. exacto. Pero Jesús le dijo, Juan, a nosotros nos conviene que se No cumpla lo que está escrito. cumplamos toda justicia. Y entonces, en ese descender, hay que descender, la verdad que Dios nos llama a reconocer nuestra condición, Cuando tú a entraste reconocer... al taller, pastor, y empezaste a conocer a Dios, ¿en qué momento de tu vida tú has sentido la mano aplastante de Dios quebrando áreas en tu carácter? A veces nosotros nos cuesta mucho decir, Dios está trabajando conmigo, por ejemplo, la fe, que pueda creer más allá de lo que veo, que aunque no vea, yo pueda seguir siendo obediente a lo que Él me dijo que haga. En el caso tuyo, pastor, hay gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, que sienten que Dios lo está aplastando, que sienten que Dios no le saca el guante, algunos dicen, pero es que no hay más nadie. Ajá. No hay otro soldado para tus Sí. batallas. Yo, Soy yo, yo. yo, yo, Toda la guerra la tengo que pelear yo yo. me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué tipo de Así, experiencia, pastor? bueno, la primera fue que cuando Dios me llama, cuando Dios me llama al ministerio, yo tuve que hacer una pausa de mi vida secular y yo me veía como un gran empresario, ya comenzaba eh, a tener cierta, ¿verdad? Posición y condición Posición y económica. condición económica y ofrecimiento. Tenía un tío que de momento me visita y me dice, Magdiel, mira, yo creo que ese es un buen negocio. Yo te presto, vamos a poner un negocio, vamos a poner una empresa. Y ya Dios había hablado, suéltalo, déjalo todo y vive para mí, trabaja para mí. Eso fue un trato de Dios, de aprender a depender de Dios, cuando ya yo dependía de mis ingresos. eh, y gente que servía a Dios decía, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a morir?
¿cómo tú vas a dejar todo? ¿Cómo tú vas a dejar tu trabajo, tus empresas para vivir así O como? sea, espera. Ya tú tenías empresa. Sí, Ya bueno, tú estabas emprendiendo. ajá, O sea, que Dios no te llamó antes de que emprendieras, sino a mitad, ya tú habías saboreado, estaba comenzando a a saborear el saborear. beneficio de recibir y Sí, ser independiente económicamente. sí, a ese tiempo ya con vehículo, tú sabes, tenía ciertas comodidades que jóvenes como de mi edad no gozaban todavía. Y entonces, eh, para mí fue uno de esos primeros tratos como de aprender a conocer a Dios como Dios que suple, como Dios que provee mis necesidades, pero a la misma vez tener la fe necesaria para esperar en Dios. Eh, Es difícil cuando se está dando justamente la manifestación del alfarero en nuestra vida. Son áreas donde no hemos crecido. O ajá, sea, fíjate que es en la mano de Dios que nos rompemos. No nos sí, rompemos en la mano del amigo de Dios, es en la mano sí, de Dios. O sea, ¿cómo es que el Dios que ha creado los cielos, la tierra y ha hecho todo, aún trabajando contigo, tú tienes que oír, tú te rompiste en mi mano, yo te ujú, aplasté? O sí, sea, eso suena muchas veces, a veces hasta incomprensible para uno, oh, porque cierto, uno es doloroso. O sea, es cierto, doloroso ver a Dios formar, romper, trabajar, quitar esas áreas en la vida nuestra ajá, que nos dan una seguridad fuera de Él, exacto, que nos dan una estabilidad fuera de Él. exacto. Y no es que Dios es ególatra, es que Dios conoce perfectamente lo que a nosotros nos hace bien. Exacto, y cómo tratarnos. Y hay tantas cosas en la vida cristiana Dios es experto en revelarla para que nosotros nos entreguemos y entreguemos esas áreas insantificadas de orgullo o de prepotencia y alguna gente que se resiste y tú lo ves encaramado en grandes a Tú, púlpitos y sa- de todo y todavía. tú eh, sabes, pastor, que yo creo que uno de los problemas más grandes de la iglesia en el día de hoy es el orgullo. O mm, sea, yo creo que ese es en muchas personas está peleando con un diablo imaginario y no se da cuenta que el orgullo en su propia vida ya se lo ha comido. Lo que queda es secuela realmente de la vida de Cristo ahí. El orgullo para mí ahora mismo está cobrando más vida que lo que Satán ha querido hacer en la iglesia. O sea, cuando mm, miramos el orgullo desde la óptica de la separación, la enemistad, los pleitos, la contienda, todo eso tiene base en el orgullo. ujú, Me llama mucho la atención que el Señor le dice a Jeremías, yo te voy a hablar allí. allí. ¿Qué cosas habla el alfarero cuando nosotros estamos en ese proceso de molernos, de unificarnos? Porque yo estoy mirando ahora mismo la primera vez que viniste con la mesa de alfarería, estoy viendo la arcilla, estoy viendo el agua, estoy viendo Mm, la mano, estoy viendo la masa, estoy viendo las veces que la estrellabas en la mesa y la aplastaba, dándole la vuelta y poniéndole y dándole forma. Todo eso viene a mi mente en este momento y es ahí es ahí. donde se da, me parece que la conversación entre el alfarero y la masilla, Exacto, la exacto, masa. ¿Qué exacto. habla el alfarero en ese momento? Mm, es ahí. A mí me llama muchísimo la atención que a veces nosotros queremos oír a Dios. Eh, Llamo la atención a esto, donde nosotros queremos y como nosotros queremos oírlo y donde nosotros queremos oírlo. Mm. O Sin sea, que hay personas que en este momento pueden estar viendo el silencio de Dios o escuchando el silencio de Dios porque no identifican el lugar realmente donde Dios trabaja. Ajá, 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 ajá. Interesante. Sí, porque allí te haré oír, allí, Exacto, había un en lugar, ese en ese lugar, lugar. te haré oír O sea, mis hay personas palabras. a las que Dios en este Sí, momento los está moviendo ajá, a cambios de trabajo, cambios de casa, mudanzas, aún cambios de estados, cambio de iglesia. Y las personas se resisten. ajá, El ser humano tiene miedo a los a los cambios. cambios, Y cierto. esto era lo que le pasaba a Jeremías. Ujú, Parece que había una voz que él no ujú, escuchaba ajá, y que Dios le dijo, yo te voy a hacer oír mis palabras allí. allí, Entonces, allí, sí, cuando Dios está trabajando contigo procesos de ese tipo, ajá. ¿qué tipo de palabra Dios te habla? O me habla de quebrantamiento,
me habla de humillación, me habla de confesión, de sacar la naturaleza humana. Eh, yo creo que en este tiempo hace tanta falta como que nos sinceremos con Dios, que seamos sinceros, que seamos genuinos, que podamos reconocer que somos lo que somos. Dice, eh, eh, pues somos polvo, eh, pesándolos a todos en balanza, dice el salmista en el Salmo 65, me parece, son menos que nada. Él se acuerda, dice otro salmo, de que somos polvo, simplemente barro mojados en sus manos, ¿Y por qué que entonces, es en sus y por qué manos pretendemos, única y pastor? exclusivamente que podremos ser algo. O sea, ¿y por qué pretendemos presentarnos ante Dios con la mano buena? ¿Tú recuerdas aquella historia donde Jesús entra a un lugar y le dice, extiende tu mano Ujú. a un hombre en la sinagoga? Ajá. Y él extendió la mano enferma. Pero Jesús no le dijo, extiéndeme la mano enferma. Oh, Jesús le dijo, extiende tu mano, a ver si él tenía la capacidad de saber cuál era el área que Jesús quería sanar. Muchas veces nosotros, por estar en apariencia, por no entender de qué se trata ser hijo de Dios, porque nos han enseñado tanto el arte de aparentar que se nos olvidó la esencia detrás del aparentar, que es lo que Dios quiere trabajar. Entonces yo creo que cuando el Señor le habla a Jeremías y le dice, yo voy a descender allí, ven, desciende, yo te voy a empezar a hablar. Son de esas cosas que nosotros como hijos de Dios no queremos enfrentar. Nuestros miedos, sí, nuestras inseguridades, los complejos, los celos ministeriales, el egoísmo, la necesidad de aprobación. Hay tantas áreas en la vida del creyente, en la vida del ministro, que en este momento, sí, si el Señor desciende y las mira, todavía, pudiéramos nosotros entender la razón entonces del por qué nos está rompiendo. sí, todavía Dios lo hace así, Pastora Kenia, y es increíble. Te cuento así como quizás fuera del, del tema, pero No, todo cae en el tema. todavía hoy una experiencia, me llega así a mi memoria, una experiencia vivida recientemente. Estoy en plena, eh, estamos como iglesia abocados a un proyecto pro templo. Finalmente se nos da el sueño de la vida. Consigo el lugar ideal, soñado. Estoy predicando de salir, de avanzar a la iglesia y de momento, para un diagnóstico en el cuerpo de mi esposa. Eso fue ahora. Ahora, O sea, justamente te enfrentaste, no sabía esa parte. O sea, ajá, que el preludio a era, tener que enfrentarte a un diagnóstico de cáncer tan severo ajá, ajá. fue el que me voy a mudar de... Me voy a mudar de local, que estoy Wow. construcción, remodelación, dónde está el ingreso, dónde, cómo lo vamos a hacer, y de momento, ¡pra! Pero ahora, analizando contigo esta palabra, Dios me llevó a la casa del alfarero espiritual, Es que a veces, pastor, porque tenemos tanto ego. allí te haré Entender. oír mis palabras y te haré entender. Y yo puedo decirte que de esta experiencia, uf, Cómo fue podemos para ti decir casi entrar? como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es como entender y comprender y conocer a Dios en otra dimensión. Háblanos de eso, pastor. Oh Dios. Eso es lo que le dice Jeremías. Ahí tú vas a oír mis palabras. Ajá. O sea, a veces estamos tan ocupados que se nos Sí, olvida el oír las palabras de Dios. la palabra. Parecemos títeres, repitiendo información que tiene nuestro sistema, pero dejamos de oír esa voz. Yo dejé, me fui y yo me dije, "Oh, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Cómo yo llego aquí? ¿Dónde estoy? Mira, tantos trabajos que tengo. Yo, tranquilo. 3 meses sin subir a un púlpito, 3 meses sin predicar en mi vida de ministerio de 35 años. Solo estoy aquí con Dios, con mi esposa,
para escuchar la voz de Dios. Tú sabes, pastor, que hay mucha gente en este momento y el Espíritu Santo me ministra, es raro que en podcast así yo pueda escuchar la voz del Espíritu tan fuerte. El Espíritu Santo me está diciendo en este momento, hay muchos campos de sangre de hombres de Dios, que dejaron sus casas por ir detrás de las propias. O sea, a veces queremos estar queriendo tener cosas que Dios no nos ha mandado tener. O sea, esto no se trata de construir templo. Es entender justamente eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que oigamos en el momento en el que estamos? A ti Dios te permitió empezar un proyecto para tú tener que darte cuenta que te tenías que detener. Porque fue el mismo Dios que te permitió empezar. Y cuando esos comienzos se dan, el corazón así se acelera. Y empieza a soñar, y qué pantalla, y que voy a poner esto, y que 200 estacionamientos, y esto, y de repente Dios te dice, llegó la hora tuya. No me vas a construir nada para afuera, es para adentro que vas a construir. Y tener que ver todo pasar por la borda, ver a otro vivir lo que tú creías que te iba a tocar a ti. Y cómo Dios lo hace una y otra vez. Porque a Moisés salió con el pueblo y de momento lo sube a una montaña. O sea, ¿cuánta gente, pastor? Solo. Pastor, ¿qué tú le dirías a las personas que ahora mismo están justamente no a la entrada de la casa del alfarero, sino que han perdido la capacidad de oír la voz de Dios porque están oyendo su propia voz, sus propios consejos, sus propios deseos, sus propios anhelos, sus palabras proféticas, porque hay personas en este momento que está viviendo la profecía de otro en su cuerpo. Vino otro y le implantó una palabra profética y te desconectaron de la vid y te conectaron a ellos. O sea, este proceso tan duro, tú lo estás hablando así, pero yo no creo que tú deberías hablarlo así. O sea, tú estás hablando de algo, tú y yo estábamos ahora mismo en oficina y tú me estás hablando de que la vida que la angustia llegó. De que la vida como que se te detiene y te llegan los temores, la angustia. La amenaza de peligro. La amenaza de peligro, de pérdida. Y tú te sientes tan humano. Y ya no te sientes el superhombre, sino que tienes que lidiar con tu humanidad y decirle, Señor, dependo de ti, no me sueltes, no me dejes, háblame a mi oído. Pero qué tremendo poder como volver al Señor y permitir y poder volver a escuchar a Dios. No en el terremoto, no como Elías, no en el fuego, sino en ese silbido suave y apacible. En ese dolor, pastor, en ese dolor, en esa amenaza, en esa realidad que tú no gobernabas, que no controlabas, que no dependía de ti. Mirar a tu esposa llorar gemir con dolor. Mirar a la angustia, abrir la puerta de tu corazón y decir, me voy a quedar aquí, voy a hacer espacio para yo torturarte cada noche. Y tú tener una palabra que me llamó tanto la atención a la que me dijiste, fue volver tu espalda a Dios. Eso lo hablaste en la oficina, dijiste tuviste que decir como Josafat, vuelvo mi mirada a ti por completo. O sea, cuando estamos cercados de amenazas y la voz de Dios se ha perdido, porque ha sido tanto el afán, ha sido tanto el correr, ha sido tanto el darle valor a lo que valor no tiene. Por eso cada vez más yo trato de que Dios me explique. Para Pablo, ese aún tengo por basura, aún. Esa palabra aún a mí me remueve la vida. Pudiera yo decir que aún para mí es basura la autopromoción. Ando detrás de lo que Pablo repudiaba. Anhelo lo que Pablo llegó a considerar basura. O sea, por causa de Cristo. O sea, ¿de qué se trata todo esto? A veces yo me siento y digo, Dios, ¿cómo edificamos la vida tuya, en la vida de gente, cuando se le ha llenado tanto el corazón de sueños, de anhelo, de que tú me vas a usar, de que yo te quiero cantar, de que yo quiero hacer cosas? Y algo tan simple como el amor a obedecer mandamientos tan pequeñitos
no está en el corazón. Uf. O sea, no está. A veces es como si Cristo se hubiese perdido en tantos mensajes que damos. Oh, wow. No entendemos, Oh, wow. o sea, ¿qué hizo que Pablo llegara a decir yo aún? Ajá. O sea, si aún a mí me Lo de- retumba, aún, Sí, aún. sí, sí, Después sí, de, sí, sí. de reconocimiento, sí, aún. Ujú. Después que la gente te ha mirado predicar, aún. Aún. Después que Cierto. Dios te abrió la puerta para que tengas grandes, sí, aún yo todavía tengo todo eso por basura. Amén. O sea, ¿cuántas A veces hemos... fin del conocimiento, a fin de escuchar esa voz, aún de permitir que Dios te procese, aún de reconocer que la obra de Dios en nuestras vidas no se ha terminado, sino que Él prosigue. Por eso Pablo decía, prosigo al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mencionabas ahorita de, de la necesidad que tenemos de oír la voz de Dios. Y hay un Isaías, el profeta Isaías, clama, despertarás mi oído, despertará mi oído Isaías 54. mañana. Yo oro esa porción. Esa es mi porción. Eso es Isaías 54. Despertaré Despertará mañana tras mañana tus despertará mi oídos oído para que oigas como los sabios, y hables para que al sepas cansado. saber, hablar palabra alcanzado. Pero sabe, pastora Kenny, a veces necesitamos detenernos. Mire, y si no nos detenemos, Dios busca la manera Eso es lo que te iba a decir. de Yo estoy buscando aquí, detenernos. porque esta palabra hablaré, pastor, me está golpeando y me está golpeando. Hablaré. Hablaré. Quiero ver qué es lo que el Señor dice ahí, porque a veces Dios tiene que venir y darnos tan duro, pararnos, porque estamos en la era de lo rápido. No hay tiempo, el fast y rápido, y hay que hacer, y Dios te tiene a veces que bajar la revolución. Mm, Dios te Por- tiene que bajar la revolución para que te encuentres justamente en la posición uh, de oír. oh, Cuando tú estabas enseñándonos lo de la vasija, pastor, me llamaba la atención que la vasija tiene que estar en un solo lugar, en Y el es momento en el que se está trabajando en la rueda. y es en el centro de la rueda. Ah, ay, que háblame es de todo eso, eso. háblame de eso, háblame. Tú sabes que cuando se pone la vasija, la masa de barro en la rueda, eh, el alfarero hace presión sobre la masa, porque la masa está totalmente desigual y llevarla al centro de la rueda, ya todo es un entrenamiento. Eso se toma para una persona aprender a llevar la masa al centro de la rueda, que en algún día vamos a tomar unas clasecitas, pastora Kenia, para que... Tú me enseñas. Mira, Por lo Onifer, tú vas con la cámara a verme haciendo. Yo te Oye. aseguro que yo voy a romper par de vasijas así. por lo menos para que puedas a intentar centrar una masa de barro. Da dificultad. Se toma tiempo, se toma semanas, meses. Ay, gracias, Señor. Esta es la respuesta de oración. Usted no sabe. Cla- Ay, tú no pastor, sa- tú no tú sabes. sabes. Ahora mismo, yo recibo. Solamente ponerla a centrar, ponerla, O llevarla sea, que agarrar al estas centro. vasijas del Señor Sí, y y centrarlas en Cristo. Sí, sí, eso es una pericia, todo eso es una pericia. En- Eso, sí, eso es fíjate una que- ciencia. No, pero pon la fecha antes de tu irte, por favor. Hazme misericordia, como le dijo Mefibosé. Ay, 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 Como ay. dijo David, Sí, hay sí, alguien sí. a quien yo Aquí- le a haga quien misericordia. Hazme misericordia. misericordia y ayúdame Ay. a hacer ese podcast en vivo, Oh, Señor. trabajándolo de ahí a ahí, dando la clase. O sea, yo quiero que me formes en alfarería. Porque fíjate que cuando estoy mirando la Que palabra, puedas vivirlo. que sí, Mira, tú tú no tienes que vivirlo. Tú debes de vivirlo. estás comprometido. Sí. Gracias, Señor. Voy para el taller de alfarería del pastor Magdiel Tavera. Mira, pastor, aquí dice algo que llama mi atención y es que el Señor dice, yo te voy a hacer oír mis palabras. Pero la palabra ahí para palabra es dabar y habla de materia. Es como si Dios le estuviera diciendo a Jeremías, yo te voy a permitir oír aquello que produce vida. Oh, Porque todos nosotros sabemos que sin materia no hay vida.
Ajá. Y cada vez más se están descubriendo estudios del átomo. O sea, esa materia viva que produce un efecto y el efecto es la misma vida de Cristo. Ujú, Fíjate que cuando Cristo llega, Él dice, yo soy el verbo. ujú. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y en Él estaba la vida, estaba la materia. O sea, Jesús se describe como el dabar de Dios, como la Wow, palabra de Dios. qué lindo. Entonces, en el taller del alfarero, algo que llama mi atención es que las palabras que Dios utiliza para darle vida a esa vasija tiene mucho que ver con su Hijo. Ajá, Tiene mucho que ver con quién es Cristo. cierto. Pero nosotros hemos sustituido el dabar de Cristo, Mm, esa palabra que da vida, ajá. esa misericordia, esa benignidad, esa mansedumbre. Porque para usted llegar a ser manso, usted tiene que desarrollar un sistema de pensamiento previo. Ujú. Porque usted tiene que desarticular la defensa del yo. Usted no puede ser manso cuando usted piensa que usted tiene que defender su propio yo. Por eso tenemos tanta gente violenta hoy día Oh, en la casa del Señor. ajá, O sea, la mansedumbre es el fruto de un razonamiento espiritual que te lleva a entender a ti que tú no necesitas que nadie te defienda. así Por es. eso a ti no te interesa defenderte de lo que dicen, a ti no te causa molestia lo que la gente diga, las calumnias te producen risa. O sea, algo muy extraño tiene que pasar en el pensamiento Solamente. Ajá. de aquel que está escuchando que lo están calumniando para reírse. Y no es que está loco, es que cuando el dabar de Dios se te revela, Sí, sí, tú vienes. solamente la vida de Cristo, en la vida del creyente, la vida de Cristo, cuando Cristo habita, solamente O sea, sí, se puede pa- superar eso, y pastora déjame, Kenia. y déjame decirte, pastor, esto es bien complejo. Porque Jesús nos dice que Él no abrió su boca. Yo tengo una oveja, yo tengo en un rancho donde tengo a un caballo que se llama Elegante, hay una oveja que me Ajá, regalaron a mí ajá. como respuesta de una prédica. Mm, Cuando tú miras esa mirada de esa oveja, a ti se te revuelve la vida. mm, Porque Luna te mira cuando tú miras a Luna, así se llama la oveja, tú la ves desprovista de toda protección. Pero es mm. porque ella no se percibe en peligro. Ajá, O sea, ella se percibe cuidada ajá. por la persona que la está cuidando. La pastora de Luna no soy yo, es mi hija la que la atiende. Y cuando mi hija está cercana, tú le miras la mirada a esa oveja y tú ves que ella no percibe peligro, ni Wow. abre su boca. Wow. ¿Pero por qué? Porque ella está segura. Segura, ¿Sabes la razón por la que confiada. Cristo no abrió su boca? Mm, No era por lo que la gente le decía, no era que él, no, era que él estaba tan confiado en la mano de Abba. Ay, sí. Tú sabes que hace rato que cuando me está susurrando este verso que no lo puedo, que tengo que compartirlo. En el libro de los Salmos dice Dios, si me hubiera oído mi pueblo, así como con un clamor, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento hubiese yo derribado a sus enemigos. Eh, En un momento. Dile esa palabra al que te va a mirar ahí. Hay gente Oh, que tiene que volver a oír ay, el ay, 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 dabar de ay. Dios. Sí, Si sí, te sí, vuelves sí. a oír no es activismo. Oír no es YouTube, aunque tú hoy estás oyendo esta enseñanza a través de YouTube. Oír a Dios es una relación entre Él y su palabra. Repite ese pasaje bíblico, pastor. Oye, como el Señor le decía al pueblo que llamó, pero que había cerrado sus oídos a Él. Sí, oh, dice, oh, si me hubiese oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento hubiese yo derribado a sus enemigos y vuelto la espalda a sus adversarios. Una victoria asegurada, 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 solamente por poner atención a la voz de Dios. Y fíjate, pastor, que hablábamos tú y yo hace un momento. Satanás ha hecho un plan, ha trazado un plan, ha utilizado muy bien el ego del hombre, la invención del hombre. Fíjate que Romanos habla de hombres
inventores de males. Mm, Satanás sabe perfectamente a dónde quiere llevar a la humanidad y es que no tenga capacidad de oír. Cuando tú dices eso, el Espíritu Santo me susurra el Shema, el escuchar, que no es solamente repetir, es la capacidad de prestarle atención a lo que oyes. ajá. Hoy estamos ante una era de distracción, donde tú no puedes, ni tienes, ni quieres desarrollar esa espera para prestar atención. Te quieren llevar rápido hasta para escuchar a Dios. Ujú, Fíjate ujú. que Dios en ese verso dice, oh Oh, Israel, ajá. si hubieses Oído, si me hubieses oído. en un momentito, Ajá. o sea, una dirección de Dios, Mm, una dirección de Dios, aleluya. una sola dirección de Dios Mm, te da para vivir un año entero. Un solo óyeme por aquí de Dios, una sola, está quieto y conoce que yo soy Dios. sí, 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 O sea, sí. yo te lo puedo repetir, pero cuando tú estás en angustia, esa palabra viene y Dios te hace ensanchar. Y la Aleluya. angustia entra donde tú estás viviendo con Dios. Y la angustia tiene que salir porque no encontró lugar para ella. Mm, En mi angustia tú me hiciste ensanchar. ¿Pero por qué? Porque oíste la voz de Dios que dijo, no sí, temas, sí, sí, confía. sí, Yo sí. estoy contigo. Aleluya. Yo estoy contigo. Para muchos de nosotros todavía ese yo estoy contigo tiene que cobrar una vida con mucho mayor profundidad. Amén, amén, O sea, entender quién es el que está. amén. Por ejemplo, en el caso tuyo, que acabas de tener que ver la muerte Mm, rondando mi como casa. un león, como un león, Dios buscando mío. Sí, constantemente, cada noche, antes de que llegara el diagnóstico que Dios quiso, porque lo que más me impresiona es que yo vi el video de Carmencita, así se llama la esposa del pastor MacDiel. Él me lo mandó a mí, me parece que al conjunto de la iglesia, y yo la veía a ella decir, no importa, lo que lo que mi Dios determine, estará bien, amén, estará bien, amén, ya sea salud o no sea salud. De todas maneras, yo persistiré en seguir creyendo. amén. O sea, ¿cómo podemos llegar a una fe de esa manera? Así es. Esa fe no se construye en la prueba. Mm, Tú no puedes construir esa fe en la prueba. Tú vas a llegar a esa fe, con esa fe a la prueba, ajá. si aprendes a A escuchar escuchar. como Dios quiere fortalecerte antes de que ocurra. Así es. Así es. Y por eso ese pasaje de Jeremías cobra tanto sentido. Allí te haré oír mis palabras. Pero el alfarero encontró que no estabas bien, pastor. Mm, El alfarero aquí dice, sí. y encontré, Ajá. y te rompiste en mi mano. Ajá. Yo te aplasté. Sí. O sea, ¿te sentiste así hace poco con el Señor? En varias áreas de mi vida, claro, porque eh, en una experiencia cambia la vida de uno, doctora Kenia. Eh, Se rompen cosas eh, de seguridad personal, de dependencia personal. Tus Pero, proyectos se quedaron anulados. ya, Fue a un definido. lado, o sea, voy a atender lo que es la Sí, prioridad lo que de es la Dios. prioridad de mi vida. O sea, tener que irte con tu esposa, o sea, tú Sí. cerraste agenda, tú cerraste todo. Todo, agenda y todo, no planificar, una dependencia absoluta de Dios. Pero En sabe, otro país. sabe que Dios una y otra vez me lleva como por la misma escuela, así como desde que comencé una y otra vez. ¿Seré que no, todavía no aprendí? Quizás eres una voz, no creo, pastor. Creo que eres uno de los privilegiados para ser devuelto al camino. Hay un lamento de Jeremías que yo nada más, o sea, fue como si Dios me llevara allá y me da terror. Jeremías, que conocía la naturaleza humana, para mí es el profeta que mejor conoce lo que el corazón es. Mm, Cuando yo miro a Jeremías, para mí es muy diferente a Isaías. Isaías era el profeta mesiánico, pero Jeremías fue el hombre a quien Dios le reveló lo que era el corazón. oh, Solo Jeremías dijo, el corazón es perverso y engañoso más que todas las oh, cosas. wow. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Oh, O sea, a nadie más, a nadie más. Jeremías fue el profeta que tuvo que escuchar a un pueblo decirle, yo quiero que tú consultes a Dios sí. y que nos diga qué vamos a hacer. Porque lo que Jehová diga es lo que vamos a hacer. ¿Sabes? Y en menos de 10 días,
el pueblo que mandó a consultar le dijo a Jeremías, tú te inventaste eso. O sea, Jeremías tuvo que ver Esa resistencia, la dureza más esa grande. dureza del corazón de un pueblo. O sea, Jeremías tuvo que enfrentar eso. Por eso fue el que dijo, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Porque, nos volveremos. Exactamente. Jeremías dijo, Sí. es que este problema del corazón, este problema del pecado, este problema de la dureza, este problema de la idolatría, del arrastrarse en el fango y gustarle, este problema de fabricar ídolos todos los días de nuestra vida, de subir a lugares altos, de entronar a otros dioses en los lugares a donde Dios debe estar ahí. Este problema no se resuelve de manera humana. Si tú no nos haces shub, porque esa palabra es la palabra que él utiliza, vuélvenos. Ajá. Es shuf, es danos un giro tal, pero que venga de ti, que podamos volvernos. Que podamos volvernos. Por eso dice el mismo Jeremías, conviértenos. Él era el único que podía hacerlo. Y conviértenos a ti. Efraín grita. Efraín en Jeremías grita, conviérteme a ti y seré convertido. Potro salvaje, le dice Dios a Efraín, tú eres una indomable. Pero él grita, conviérteme a ti y seré convertido. O sea, solo como reconociendo, Dios, tú necesitas volverme. Tú sabes, porque yo solo no puedo. Y si estás allí, si estás en ese lugar donde no puedes volverte, donde crees que ya es, donde está al punto de rendirte, soltar, tirar la toalla, como decimos, mira qué buena oración, decirle, Señor, renueva mis días como al principio, vuélveme a ti, me volveré, conviérteme a ti y seré convertido. Quizás eso es lo único que Dios está esperando de la iglesia en este tiempo. Porque para yo decir, Dios, conviérteme a ti, vuélveme a ti, es que tengo que reconocer que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Porque me doy cuenta de la ausencia, del vacío, de los ídolos, de lo que hay en el corazón. Y es lo que presenta ese pasaje de Jeremías, cuando la vasija se deshace. Por eso la deshace. O sea, ¿cuántas veces más Dios va a tener que rompernos para volvernos a hacer? Justamente por eso. En esta primera entrega del Pastor Magdiel, que no va a ser la única, es la primera pero no la única, porque la próxima va en un lugar donde esté el alfarero. O sea, la segunda parte de este asunto, tú te pones la bata, te pones porque necesitamos hablar de los procesos, pastor. Vamos a entrar de lleno. El tiempo hoy se fue en entender, en mirar lo humano de la vasija. Sí. En ver que el mismo pastor dice, me rompió y me sigue rompiendo y cuántas veces más me tendrá que romper. Pero creo que parte de lo que necesitamos es entrar a esa casita. Prepárala, pastor. No, ya está lista. Ya está lista. Pon fecha para que podamos ver que el fuego no es lo primero que llega. Y a veces hay mucha gente que está sintiendo que está en el fuego de Dios cuando lo que está simplemente siendo amasado por Dios, sacándole las piedras, quitándole esa dureza. Antes de Dios entrarte al fuego, Él tiene que hacer muchas cosas con esa masa. Así es. Entonces, pastor, ¿qué le dirías al pueblo que está escuchando este podcast que tiene que ver con el alfarero que todavía no nos enseña en la práctica? Ay. Que seamos lo suficientemente conscientes de la grandeza de Dios. Que hay un Dios de amor, de favor, de misericordia, que está dispuesto a trabajar con tu vida una y otra vez. Que está dispuesto a tomar ese pedazo de barro y levantarlo del suelo. Si estás en pedazo, si tu matrimonio, si tu familia está hecho trizas, pedazos, si tu propia vida, si tu salud, te sientes quebrantado, te sientes enfermo, física, emocional o espiritualmente, lo que te ruego, ponte en las manos del Señor.
ponte en las manos del buen alfarero para que Él haga de ti una vasija para su gloria, que traiga gloria a su nombre. El Señor llevará al cielo vasijas hechas por sus manos, hombres y mujeres que nos hayamos dejado procesar por Dios y que nos hayamos dejado formar por Dios. Así que dale gracias a Dios por cada proceso por el cual Dios te ha permitido vivir, porque está formando tu vida, está formando su carácter en ti. Y es lo que Dios viene a buscar, a Cristo formado en ti y en mí. Mientras tú estabas diciendo esa oración, los ojos se me fueron a este pasaje bíblico del capítulo 18, pastor, y el corazón se me bajó. El verso 12 dice, sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Oh. Esto es para mí Uy. algo de temor. El pueblo que vio a Dios, el pueblo que tenía la historia más grande del Dios, del único Dios verdadero, llegar a tal dureza para ser insensible a ese llamado de Dios de te haré oír mis palabras. Si encuentras que tu corazón en este momento está endurecido y no te das cuenta que quizás no estás en la sintonía que Jesús quiere que estés, no pretendamos decirle a Dios palabras rebuscadas. Dile, Dios, yo no puedo hacerlo. El corazón está contaminado. Hay muchas cosas ahí que me sobrepasan, que son más fuertes que yo. Estoy siendo guiado, como él le dijo, por mis propios malos deseos. Pero, aunque no quiera, aunque no sienta y aunque no desee, no me dejes expuesto al corazón y vuélveme a ti otra vez. Amén. Porque el Señor no va a ser tardo para escuchar a aquel que aunque el corazón esté corrupto, algo en lo más profundo le esté diciendo, por favor, vuélveme a ti de tal manera que tú restaures tu altar en mi vida. Pienso que es la mejor manera de nosotros finalizar el tiempo de hoy. Operación Gracias, Jeremías. Pastora Kenia, qué experiencia tan grata, qué revelador cuando podemos simplemente sacar este espacio como estos y meditar en la palabra de Dios. Cuántas verdades, cuántas enseñanzas, cómo la palabra de Dios es renovada en nuestro ser, en nuestro espíritu. Yo creo que necesitamos volver a la sencillez, al anhelo de lo que el Señor llama en su palabra el primer amor. Anhelar eso nos va a poner en una posición donde volver a escuchar a Dios en esa sintonía, Ay, sí. donde Dios despierta nuestro espíritu, despierta nuestro oído y nos hace oír palabra que trae vida a nuestro interior mañana tras mañana. Así que sí. Yo sé que esta no es la única. La próxima vez que usted lo vea, nos vea juntos, usted nos va a ver con una mesa, nos va a ver con arcilla en la mano, nos va a ver con agua, nos va a ver con, quizás él con una bata blanca y yo con una cuestión por arriba tirada, porque nos vamos a ensuciar la mano y vamos a hablar de temas que requieren que las manos se ensucien. Trabajar en el taller del alfarero abre espacios en nuestra vida que son necesarios. Amén. Así que les veremos en la próxima. Primera vez, pero no la única. Así que, Pastor Magdiel, nos vemos en la mesa del alfarero. Amén. Y gracias a ustedes por ser parte de Operación Jeremías. Dios les bendiga.